algo así como el 55% al 60% de la economía mundial es de los países de la OTAN, o sea, Estados Unidos, Canadá y otros 30 países, todos en Europa, ¿no? Entonces, en esta cumbre de la OTAN, de hecho, se van a sumar otras 4 grandes aliados de Estados Unidos bilaterales, que es Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Entonces, eso ya es como el 70% de la economía global. Y el principio fundacional que describe la OTAN, que es este de un ataque contra uno, es un ataque contra todos, de este artículo 5, que por cierto entiendo solo se ha invocado una vez luego de los ataques de septiembre 11 del 9/11 en Estados Unidos. ¿Qué tan importante también es como digamos el punto toral que une y que acerca a otros países miembros? Totalmente. O sea, por eso todo país, digamos, europeo que le teme a Rusia quiere entrar en la OTAN. Entonces, por eso Ucrania, ya desde el 2008, en la cumbre de Bucarest, Rumania, se le había ofrecido en algún momento en el futuro unirse a la OTAN, igual que Georgia. El problema es que en esa época la vetaron Francia y Alemania. Pero como tú hablas, el punto toral, el artículo 5, quiere decir que cuando un miembro es atacado, si Rusia manda cinéticamente, o sea, misiles, tanques a Estonia, entonces estaría en guerra técnicamente con 32 países, incluyendo el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Para recordar, o sea, es cuando estaba yo hablando de las economías de la OTAN, que es el 55 al 60% de la economía global, Rusia es el 2% de la economía global. Entonces, en teoría, Rusia, o sea, no tiene ningún chance de ganarle a la OTAN cinéticamente, y es por eso que Rusia pues usa todo tipo de métodos híbridos en este momento para provocar, porque desafortunadamente Rusia ahora tiene un dictador que le encanta provocar a la OTAN por razones que solamente él entiende, ¿no? Claro, y mucho se dice que Putin no ha ido por exrepúblicas soviéticas, Estonia, Latvia, Lituania, justamente por el concepto o lo que representa este artículo 5. Ahora, dentro de la historia de la OTAN, también la operación de la OTAN para bombardear Serbia, proteger Kosovo en 1999, parece haber marcado también un hito importante que es quizá uno de los prólogos que usa Putin para justificar sus maniobras. Totalmente. En esa época, de hecho, el presidente Bill Clinton se tardó muchísimo tiempo en reaccionar sobre la guerra civil en Yugoslavia, cuando el dictador Milosevic estaba atacando primero a Eslovenia, luego a Croacia, luego a Bosnia-Herzegovina, luego, y en todo ese momento estaba atacando a los albaneses de Kosovo. 250,000 seres murieron en esa guerra por culpa del dictador Milosevic. Y es una tristeza que Clinton pues pensó que era una cosa que él podía negociar. Entonces esas guerras civiles empezaron en el 92 y solamente la OTAN intervino solamente en el 99. Y para ese entonces Rusia ya estaba apoyando abiertamente a Serbia, que es una pena, ¿no? Entonces Rusia desafortunadamente ha jugado un papel bastante raro ¿cómo se llama? Ya desde mediados de los 90, cuando Boris Yeltsin despidió a su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Kozyrev, que era bastante pro-americano, pro-occidente, pro-cooperar con Occidente, etcétera, y lo reemplazó con gente dura y ya desde entonces Rusia nunca ha tenido o sea, una buena relación con la OTAN, desafortunadamente. Entiendo. Ahora, Fredo, ¿cuánto históricamente ha dependido, por supuesto, esta alianza de las capacidades de los Estados Unidos? Recordando nuevamente que el tratado o la proclama para la creación de la OTAN se firma acá en Estados Unidos y el contexto en el que se da, pero pasadas las décadas y los años, al parecer muy lentamente están tratando de reducir esa dependencia. Totalmente. El problema, bueno, la OTAN no funcionaría sin Estados Unidos. La OTAN fue creación de Estados Unidos y de hecho un general americano, cuando se le preguntó en 1946 por qué se va a crear la OTAN, etcétera, y él dijo, la OTAN va a tener 3 propósitos. Uno, para mantener a los americanos dentro.
los rusos fuera y los alemanes apachurrados. Entonces, o sea, Europa había sido destruida por Alemania, básicamente. Entonces, cuando Alemania fue derrotada, tenían que encontrar un nuevo mecanismo. El problema es que los europeos nunca se ponen de acuerdo. A los europeos los dejas solos 10 minutos y te crean otra guerra mundial. De hecho, Charles de Gaulle, el presidente francés que estaba pues, en exilio en Londres con su gobierno, y después regresó y se hizo presidente de Francia, él corrió a la OTAN de París. Originalmente la OTAN estaba en París y Charles de Gaulle la corrió y además les dio como una semana para evacuar. O sea, fue ridículo eso. Entonces, pues se fueron a Bélgica porque el rey belga pues les garantizaba que no los iba a correr, ¿no? Entonces la pobre OTAN pues era increíble. Se pensaba que no iba a sobrevivir esta alianza porque los europeos aún, o sea, ingratos, ¿verdad? Los países grandes, como siempre. Sin embargo, los países pequeños europeos aprecian más a la OTAN, curiosamente, que los países grandes europeos. Los países grandes muchas veces tienen complejos contra Estados Unidos. Pero regresando a tu pregunta, Gabriela, o sea, sin Estados Unidos la OTAN simple y sencillamente no funcionaría.